Buenos días, nuestro anteproyecto se titula Empleo de fagoterapia en clínica como alternativa a los antibióticos en infecciones causadas por Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina. Los integrantes son los que vemos en pantalla y vamos a comenzar. A modo de justificación y a problemática debemos contextualizarnos en qué significa, qué implica la resistencia a los antibióticos para el mundo. En la actualidad, la resistencia a los antibióticos nos representa una amenaza inminente para la salud mundial. Como sabemos, la resistencia por parte de los microorganismos es un proceso natural. Se va a dar por diferentes factores ambientales, por el entorno, por diferentes factores evolutivos. Es un proceso normal. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud precisa que el ser humano está acelerando de manera exacerbada este proceso al hacer uso indebido de los antibióticos. Esto ha llegado a tal punto de ser considerado como un problema crítico a nivel económico y social para el mundo entero. Por este motivo, la medicina moderna está en busca de soluciones eficaces para combatir esta problemática. A lo largo del tiempo se han realizado diferentes ensayos donde se ha llegado a una conclusión. La solución no es crear nuevos antibióticos, sino por el contrario se busca generar opciones terapéuticas diferentes. Dentro de estas opciones encontramos el empleo de bacteriófagos, lo que hoy en día lo conocemos como la fagoterapia. Es una alternativa terapéutica muy prometedora. Entonces, los bacteriófagos son virus que afectan únicamente bacterias, los cuales los podemos clasificar según su ciclo infectivo. Unos son líticos y otros son lisogénicos, ya lo veremos más adelante. Los del ciclo lítico van a tener una acción bactericida similar a los antibióticos letales. Esto va a hacer pues que se vea una mayor efectividad y por tanto sean más llamativos como una alternativa terapéutica. Es importante tener en cuenta que los bacteriófagos tienen una característica que es su especificidad, ya que infectan únicamente bacterias que en su pared celular cuenten con proteínas afines a los receptores que ellos mismos llevan. Como les decía, entonces tenemos dos mecanismos de acción diferentes, un ciclo lítico y uno lisogénico. Ambos ciclos van a comenzar de la misma forma. El fago se va a fijar a la célula huésped y va a inyectar el ADN. Es importante resaltar que el bacteriófago nunca va a entrar completamente a la célula, simplemente va a inyectar su ADN. Cuando el ADN ya esté adentro, se hace circular y va a ingresar a uno de los dos ciclos, al lítico o al lisogénico. En el ciclo lisogénico, lo que va a pasar es que va a haber una recombinación entre el ADN del fago y el cromosoma bacteriano, y esto lo vamos a conocer como un profago. Aquí la célula se va a poder seguir dividiendo normalmente, va a poder seguir haciendo la bipartición. En ocasiones, por otro proceso de recombinación, se pueden separar estos dos ADNs, el cromosoma bacteriano y el ADN del fago, lo que va a comenzar a producir las proteínas de la cápside y puede producir una lisis, pero es un poco más demorado que en el ciclo lítico. En el ciclo lítico, ya cuando ingresa a la célula, ya se comienzan a producir las proteínas de cápside, van a producirse millones de fagos, lo que va a causar una lisis de la célula y va a liberar viriones del fago, lo que lo hace más rápido y más efectivo como alternativa terapéutica. De acuerdo a lo anterior, se trae a colación uno de los patógenos bacterianos más complicados en la actualidad, conocido como Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina. Es el agente causal de las infecciones en la piel y en los tejidos blandos, la osteomielitis, la endocarditis y la neumonía, entre otras infecciones graves, que en última instancia pueden provocar bacteriemias y sepsis. A lo largo del tiempo, fue desarrollando resistencia hacia el antibiótico de elección, que es un carbapenémico del grupo de las penicilinas, denominado meticilina. Esta resistencia se debe a la presencia del gen MEC-A o MEC-C, que codifica la proteína de unión a penicilina denominada PBP2A, que tiene poca afinidad por las penicilinas semisintéticas. Es considerado como uno de los patógenos más problemáticos, ya que según la Organización Mundial de la Salud, los pacientes con infecciones por Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina tienen una probabilidad de morir un 64% mayor que los pacientes con infecciones farmacosensibles. De acuerdo a la problemática planteada por mi compañera anteriormente, nuestra pregunta de investigación es, ¿se podría considerar el uso de bacteriófagos como alternativa terapéutica en infecciones causadas por Staphylococcus aureus meticilino resistente a nivel hospitalario? Por ello, el objetivo general es considerar la acción de los virus bacteriófagos como terapia frente a infecciones bacterianas sistémicas o localizadas en humanos, generadas por Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Entre los objetivos específicos está identificar el mecanismo de acción de los bacteriófagos y su papel en las infecciones bacterianas por Staphylococcus aureus meticilino resistente, establecer los criterios de selección y aislamiento de fagos adecuados para un microorganismo en específico y comparar la viabilidad de los fagos contra Staphylococcus aureus meticilino resistente frente al uso de antibióticos. A continuación, le presentamos la metodología de cada uno de los objetivos planteados. Para identificar el mecanismo de acción de los bacteriófagos, inicialmente se realiza un aislamiento de estos. Por ello, bacteriófagos de la familia Myoviridae son aislados a partir de aguas residuales hospitalarias y el bacteriófago BK510 es aislado a partir de leche de ganado bovino diagnosticado con mastitis. Dicho aislamiento se hace con base a la característica de alta especificidad por parte de cada bacteriófago. Posteriormente, se realiza el aislamiento de Staphylococcus aureus meticilino resistente de 12 pacientes con infección por este microorganismo confirmada, los cuales aún no reciben tratamiento, de los cuales 7 presentan infección en piel y tejidos, 3 presentan neumonía y 2 presentan sepsis. Por ello, se hace la toma de muestra de exudado nasofaríngeo, sangre total para hemocultivo y biopsia.
Adicionalmente, se hace uso de un control positivo y negativo, tomando como control positivo la cepa ATCC 25923. Luego, se hace la determinación de infección de las bacterias por parte de los bacteriófagos. Aquí se determina la especificidad por medio de placas de lisis. Se entiende que por cada placa de lisis formada hubo infección por parte del fago hacia la bacteria en estudio, lo que produce la lisis del mismo y finalmente el efecto citopático a observar en la placa. Por ello, se realiza un cóctel con diferentes fagos y se inocula en el microorganismo para observar la acción sobre esta bacteria. Con base en esto se observaron placas de lisis por parte de algunos fagos aislados, en donde se determinaron 3 géneros con receptores específicos para Staphylococcus aureus meticilino resistente, entre los cuales está BK510 o una virinae subvirus, Gorgon virinae tidunavirum. Estos dos últimos pertenecen a la familia Myoviridae. Por ello, se realiza una solución con los 3 bacteriófagos mencionados y posteriormente es inoculado a las bacterias de Staphylococcus aureus meticilino resistente con el fin de lograr una mayor producción de fagos y posteriormente llegar a la inoculación del ser vivo en estudio. Finalmente, en estudios hechos anteriormente se han experimentado con mamíferos no humanos como ratones en donde se obtuvieron resultados satisfactorios. Sin embargo, no se ha experimentado con otros animales. Por esto, se busca experimentar con otra familia de animales vertebrados no humanos como fetos de mamíferos, de perros, en los cuales se han encontrado registros de infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente en busca de resultados satisfactorios y posteriormente llegar a la experimentación humana, claro está, bajo todos los parámetros éticos y morales de experimentación ya establecidos. Bueno, para iniciar debemos entender los criterios de selección y aislamiento adecuados para este fin. Primero, el fago debe lograr ser específico para causar la lisis de la bacteria objetivo, en este caso el Staphylococcus aureus. Segundo, el fago debe requerir un factor de virulencia, el cual le permite unirse a la bacteria e infectarla. Y tercero, se debe tener en cuenta la presencia del receptor específico, además de la susceptibilidad y permisibilidad de la célula que permita la introducción de su material genético desde el bacteriófago hacia la bacteria objetivo. Para comenzar, se deberá realizar una secuenciación del genoma completo. Asimismo, debemos permitirnos medir el crecimiento del Staphylococcus aureus, además de lograr darle viabilidad a dichas técnicas que permitan analizar diversas muestras simultáneamente. También se debe considerar la posibilidad de realizar cócteles de fagos que permitan disminuir la probabilidad de que ocurran mutaciones contra todos los fagos administrados, para llegar a evitar que haya una recaída y resistencia contra este nuevo implemento técnico en la utilización práctica, por lo cual se debe garantizar la no competencia entre dichos fagos y lograr entender la dosificación de los mismos, comenzando con bajas dosis, las cuales se permitirán ajustar con el tiempo para poder desarrollar al máximo el objetivo principal con el fin de lograr una mejor acción de los bacteriófagos y evitar una resistencia a futuro de los mismos. Para lograr concretar el tercer objetivo específico, básicamente tenemos que tener en cuenta que tenemos 2 microorganismos diferentes, en este caso es un virus y una bacteria, y que por lo tanto se deberán tener en cuenta 2 técnicas diferentes, pero que a fin de cuentas nos permitan realizar un seguimiento adecuado a cada una para poder comparar su viabilidad. En cuanto a esto, cabe aclarar que para la parte de bacteriófagos lo que se planea hacer es un recuento de placas a través de la técnica de plaqueo para poder evidenciar su efecto citopático en las células. Y ya en cuanto al Staphylococcus aureus, que es la bacteria, lo que se busca realizar es un antibiograma teniendo en cuenta una plataforma que en este caso es el CLSI, la cual nos da unos parámetros que nos explica detalles que antibióticos utilizar en los medios, cuáles tienen resistencia a ciertas bacterias y que también nos permitirá indicarnos y basarnos en los parámetros de medida de los salos de inhibición. En este caso de la bacteria se tendrán en cuenta especialmente 2, ya que pues estamos hablando de una cepa meticilino resistente, que van a ser en este caso una del grupo de glucopéptidos, que es el medicamento de vancomicina, y una del grupo lincosamidas, que en este caso será la clindamicina. Por último, cabe aclarar que es necesario llevar a cabo ensayos experimentales en los cuales se pueda concretar la inoculación de fagos y el uso de medicamentos en modelos animales distinguidos en 2 grupos, uno que sea especialmente para fagos y el otro para la suministración de medicamentos, con el fin de mirar la respuesta en vivo a un largo plazo de 2 a 3 años, con el fin de poder comparar correctamente su viabilidad a futuro y comparar la efectividad de ambos tipos de tratamientos para estos microorganismos y pues poder hacer como un tipo de... En cuanto a los resultados esperados, inicialmente, valga la redundancia, se espera que los bacteriófagos empleados en el estudio, los cuales van a ser los pertenecientes a la familia Myoviridae y el bacteriófago BK510, generen una lisis sobre la bacteria Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Por otra parte, los medicamentos seleccionados, los cuales son vancomicina y clindamicina, que son utilizados de último recurso, deben generar un halo de inhibición en el antibiograma.
Claramente se debe partir de este punto para darle una veracidad y rectificar que los fagos escogidos tienen una acción lítica y por ende bactericida sobre la bacteria, y por otro lado que los medicamentos seleccionados son viables para de esta forma emplearlos como un método de tratamiento. Partiendo de esto, se especula que el empleo de cócteles de fagos y uso de fagos específicos sea satisfactorio para tratar las infecciones causadas por Staphylococcus aureus. El tratamiento con cóctel de fagos en múltiples dosis ha tenido una respuesta satisfactoria. Esta estrategia ha sido planteada por diversos autores como un enfoque alternativo y complementario para así ampliar el perfil de efectividad y para contrarrestar la aparición de resistencia a los fagos durante el tratamiento, puesto que las bacterias expresan receptores específicos para los bacteriófagos, pero asimismo se ha observado que cuentan con la capacidad de cambiar dichos receptores para así evitar la unión del bacteriófago. No obstante, se espera que en algún punto la administración de antibióticos no sea una solución viable, puesto que actualmente se han reportado casos en los cuales Staphylococcus aureus es resistente a la vancomicina, el cual fue un medicamento de selección, y según el CLSI existen cepas de Staphylococcus aureus que tienen una resistencia intermedia a este antibiótico. Estas cepas van a ser denominadas cepas Visa y la mayor característica de estas cepas es que se va a producir una mayor cantidad de peptidoglicano y por ende la pared celular va a ser más gruesa. Como consecuencia, un mayor número de moléculas de vancomicina pueden llegar a ser atrapadas antes de llegar a la membrana citoplasmática y este mecanismo se ha denominado atrapamiento de afinidad. Adicionalmente, se ha visto que la estructura externa de la pared se distorsiona tanto que las moléculas de vancomicina van a impedir la entrada de otras moléculas del antibiótico. Además, se han reportado casos de resistencia hacia la clindamicina y esto va a estar dado por la alta capacidad de la bacteria de generar una resistencia hacia los antimicrobianos, más que todo a los del grupo MLSB, entre el cual va a estar la clindamicina. Esta resistencia presenta dos variables, la variable constitutiva, la cual va a presentar un elevado nivel de resistencia a cualquier antimicrobiano del grupo MLSB, en el cual está la clindamicina, y la resistencia inducida, que presenta una sensibilidad in vitro a las lincosamidas, o sea, la clindamicina. Como mencioné anteriormente, se va a ver una susceptibilidad in vitro a la clindamicina, pero al ser usado clínicamente va a haber una inducción a la resistencia y como consecuencia el fracaso terapéutico. Esto explica por qué a largo plazo pues la clindamicina no es viable como medicamento porque eventualmente va a generar una resistencia hacia sí misma. Sin embargo, es de importancia mencionar que el empleo de estos fagos tiene una respuesta positiva cuando se trata de infecciones localizadas y no sistémicas. Esto debido al aclaramiento de fagos por el sistema inmune del hospedero, además de que en realidad la mejor opción es hacer uso de cóctel de fagos, puesto que existe la posibilidad de no conocerse con exactitud la bacteria a tratar, y así genera una respuesta médica con mayor rapidez y eficacia. Bueno, ahora pasando a las conclusiones. Se infiere la importancia de buscar terapias alternativas debido al gran aumento de bacterias resistentes a antimicrobianos. Por esto, el empleo de virus bacteriófagos como terapia frente a infecciones generadas por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, el cual ya sabemos que es un patógeno humano de relevancia clínica, se considera como un tratamiento positivo y esperanzador debido a que esta estrategia ha sido planteada durante varios años por diversos autores con un enfoque alternativo que pues brinde mayores posibilidades de tratamientos exitosos. Pero para que esto ocurra de forma eficiente en un entorno clínico, la utilización de cócteles de fagos brindaría mayores posibilidades de efectividad que el uso de fagos individuales. Adicionalmente, y de acuerdo con los objetivos planteados, se debe llevar a cabo una correcta revisión para la selección y aislamiento de los fagos necesarios y viables frente a Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, debido a que son altamente específicos. Asimismo, dependiendo de la localización de la infección, debe hacerse un seguimiento para comprobar si una única dosis con cóctel de fagos es efectiva para controlar el proceso infeccioso o generaría mejores resultados realizar la fagoterapia con múltiples dosis. Y finalmente concluimos que se espera que la fagoterapia establezca resultados de efectividad terapéutica equivalente a los antimicrobianos más efectivos para tratar Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Lo anterior nos lleva a pensar sobre la importancia de evaluar mediante ensayos clínicos las aplicaciones terapéuticas de los bacteriófagos. A continuación presentamos la bibliografía utilizada para la realización de este anteproyecto. Eso sería todo, muchas gracias.